personal. That is the greatest gift Eso es el don God más could give grande, me. el regalo más grande que Dios me podría dar a mí. And in the vein of intercession, Y en el rango de intercesión, I didn't plan to say this, no estaba planeando no hablar sobre esto esta noche, but every believer in this congregation pero cada creyente en esta congregación has the privilege tiene el privilegio and the y la responsibility responsabilidad to regularly and faithfully, de regularly and faithfully, oh, I'm okay. Let's see how do you say it, regularly. Pray for their, tienen que orar en forma regular y fiel for your pastor. por sus pastores. If you can imagine, Si pudiera imaginarse, oh, what this is doing. Each of you grab a part. cada uno agarre con la punta de This cloth este manto represents the prayer covering representa la cubierta de oración, la cobertura over de your oración pastor, sobre su pastor over your leaders. o sobre sus líderes. So today, Hoy día I don't feel like praying, no siento ganas de orar, so I let mine fall. así que dejo que mi cobertura caiga. What happens to the covering? ¿Qué pasa con la cobertura? The part that I hold up, La parte que a mí me correspondía Has mantener fallen. levantada se cayó, and it leaves your pastor deja al pastor open. expuesto en esta área. The attack of the enemy El ataque del enemigo doesn't start with just an ordinary believer in the church. no comienza con un creyente cualquiera de la The congregación. attack of the El believer ataque al creyente starts with the head. comienza hacia la cabeza, The head of con the church. con la cabeza de la iglesia. Pray for your leaders. Así que ore por sus líderes. Each one of us tonight are going to share Cada uno de nosotros esta noche va a compartir some of the areas of leadership where we have served, sobre alguna de las áreas de liderazgo en las que hemos servido and then whatever is on their heart, y de lo que haya the Lord has given. lo que el Señor les ponga. In a few moments, we're going to ask for questions. En algunos momentos, más tarde, vamos a pedir que hagan preguntas. We'll start with Gwen. Y vamos a empezar ahora con Gwen. I grew up in a minister's home. Yo crecí en la casa de un pastor, un ministro. Never thought I would be one, Nunca pensé que yo iba a ser uno de ellos, but I am. pero lo soy. I work a full-time job with State Farm Insurance Trabajo con la compañía de seguros State Farm como empleada de tiempo completo, as office manager. como administradora de la oficina. I've been very involved in church, Pero he estado muy involucrada en el trabajo de la iglesia, in Sunday school, en la teacher, escuela dominical enseñando, choir, en el coro, women's leader, como líder de las damas, intercessory prayer, en la oración intercesora. and that's how I met Ruth, was through intercessory prayer Así for es the como state. conocí a Ruth, porque tenemos una actividad de intercesión por el estado de donde somos nosotros. Ruth graciously allowed me to come on her board, Ruth me permitió que con tanta generosidad que yo participara como miembro de su directorio. and we had meetings once a month Y teníamos for the reuniones state. en ese tiempo una vez al mes para orar por el estado. About 5 years ago, Más o menos 5 años atrás I became an ordained minister me ordenaron como ministro with the Church of por God, la iglesia de Dios, same as pastors here, de la misma forma como sus pastores aquí, same la denomination. misma denominación. I also am the Arkansas state leader Además, el líder estatal del estado de Arkansas for intercessory prayer en for Perry cuanto Stone. a la oración intercesora de Terry Stone. He's a, they know him, ¿Lo evangelist. conocen a Terry Stone? Es un evangelista. I started a intercessory prayer group in my church Yo comencé un equipo de intercesión en mi iglesia local 10 years ago. hace 10 años atrás.
and learned a lot of the good, bad, and ugly Y aprendí mucho de lo bueno, lo malo y lo feo of leading a group. de dirigir un grupo. I've been to Israel 4 He times. estado en Israel 4 veces. I lived in Italy for a year, Viví en Italia por un año completo. twice to Peru, He estado 2 veces en Perú. and now Chile. Y ahora Chile. Oh, I'm a mother, También soy mamá. 3 children, Tengo 3 hijos, 1 son and 2 daughters, un hijo y 2 hijas. and 5 grandchildren, Y tengo 5 nietos. 1 granddaughter, Una nieta 4 y grandsons. 4 nietos. So my life is Así que tengo una vida plena. very, Muy plena. it's such a blessing and honor to Es be una here. bendición tan grande y un honor tan grande para mí. Dios le bendiga. God bless. It's going to be hard to go back. Va a ser difícil Go back home. va a ser muy difícil irme para la casa. Because at home we're not treated like kings and Porque queens. en nuestra propia casa nos tratan como reyes y reinas. We go back to ordinary life. Tenemos que volver a la vida real. God's had many surprises for my wife and I through the years. He's had many surprises from my wife. God has had many surprises. Dios nos ha dado muchas sorpresas a mi esposa y a mí a lo largo de los años. Okay. Professionally, I was a hospital administrator. Profesionalmente yo era administrativo o administrador de un hospital. But my wife and I spent 3 years in Guatemala. Mi esposa y yo pasamos 3 años en Guatemala. 14 years as associate pastor of Large Baptist Church. Y fui pastor asociado de la iglesia más grande, bautista del área de Hierba. And during the time that I was associate pastor, Y durante el tiempo en que fui pastor asociado, God began to reunite me with relationships that were made when I was in Guatemala. Dios me empezó a reconectar con algunas relaciones que yo había hecho en Guatemala. And those relationships have taken us places that we never dreamed of. Y esas relaciones al final nos han terminado llevando a lugares que jamás nos imaginamos. In 2002, I resigned my position. Así que en el 2002 renuncié a mi posición como Pastor. a mi posición de pastor. Okay. And my wife and I formed Malachi Ministries International. Y entonces mi esposa y yo organizamos el Ministerio Malaquías, Ministerio Internacional. And through Malachi, we have had the privilege to travel many places in the world. Y a través de nuestro Ministerio Malaquías hemos podido viajar a muchos países del mundo. It's been incredible. We've been Ha blessed. sido increíble, hemos sido muy bendecidos. Okay, I have 2 children Tengo 2 hijos and 10 grandchildren. y 10 nietos. My daughter has 7 children. Mi hija tiene 7. Well, first I'm a wife, a mother, and a grandmother. Bueno, primero que nada soy una esposa, soy madre y un abuelo. I have a son and a daughter, Tengo un hijo y una hija and I have 7 grandchildren. y tengo 7 nietos. During the time my children were young, I was very committed to a local church. Cuando mis hijos eran pequeños estaba muy involucrada en una iglesia local. I was a Sunday school teacher, Era la de escuela dominical, praise and worship la leader, que dirigía la alabanza y la head of the adoración. financial committee. Estaba como presidenta del comité de finanzas. I wore every hat except that of the pastor. Y llevaba todos los sombreros puestos menos el de pastor. That came later. Eso me lo dieron después. As long as my children were at home, Y mientras mis niños estaban en casa, I never traveled, yo nunca viajé, except just in local areas. excepto a áreas locales. My daughter graduated from high school in 1990, En el 1990 mi hija se graduó del liceo and I had just lost my father. y yo justo en ese tiempo había perdido a mi papá. I was turning a certain age, Y estaba entrando a cierta edad
And I said, Lord, Y dije, Señor, just take me home. llévame contigo. I'm getting old. No estoy envejeciendo, My children are grown. mis niños ya Just take crecieron. me home. Llévame contigo. I am so glad he didn't answer that prayer. Estoy tan feliz de que él no respondió esa oración. Because in 1990 Porque en el 90 was the first time that I came to Chile. fue la primera vez que viajé a Chile. And that trip Y en ese viaje, opened the door ese viaje abrió las puertas to a brand new horizon in my life. para un horizonte completamente nuevo en mi vida. And I just want to say to women, Y yo quiero decirle a las damas, you know, it's endless what God has planned for you. lo que Dios ha planeado por usted para usted es interminable. Amén.